El pasado 21 de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela inició una operación para expulsar del territorio venezolano a grupos armados irregulares colombianos dedicados al narcotráfico. El epicentro, la población de La Victoria, acá donde nos encontramos, en el estado Apure, que comparte 290 kilómetros de frontera con Colombia por el Arauca, completamente permeable, sin un territorio muy inmenso. Es decir, históricamente Venezuela ha tenido que lidiar con las consecuencias de la guerra interna de Colombia, que se traduce en los diferentes grupos guerrilleros como las FARC, el ELN, los paramilitares, el drama social de los desplazados, el tráfico ilícito de droga, el contrabando de extracción, y todo esto ahora forma parte del asedio internacional contra Venezuela. Lo que nunca había ocurrido era que estos grupos se enfrentaran a los militares venezolanos, porque su guerra no está aquí en Venezuela, no es su territorio, no es su país, su guerra está allá en Colombia y su enemigo natural está allá. Por lo tanto, se está en presencia de una incursión extranjera con características de la tercerización de la agresión, como ha ocurrido en otras oportunidades. Por ejemplo, el intento de ingreso de la supuesta ayuda humanitaria también desde Colombia. Y ahora nos preguntamos, ¿quién está detrás? ¿Y por qué lo hace en este momento y de esta forma? Según informaciones de inteligencia, no se trata de un enfrentamiento más con estos grupos que siempre ha ocurrido para expulsarlos del país. No, lograron montar una gran estructura robustecida, según denuncia el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, apoyada por el gobierno de Iván Duque, la CIA y el Comando Sur. Es una operación bien montada, usando la fachada de la insurgencia colombiana que opera con los mismos símbolos y códigos de la revolución. Desde Colombia los identifican con la disidencia de la guerrilla FARC, para señalar que en Venezuela se protege a estos grupos. Para Venezuela son grupos irregulares terroristas colombianos, narcotraficantes. De hecho, se está desmantelando una gran estructura del narcotráfico. En medio, la población que se desplazó hacia Colombia, de ese lado de la frontera, una narrativa en los medios de comunicación, mostrando una supuesta violación de derechos humanos, allí las ONGs, e inmediatamente la oposición venezolana, la misma que ha intentado a través de la violencia derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Es decir, el mismo guión. De este lado de la frontera venezolana, otra realidad que vamos a contar. Grupos irregulares colombianos, la tercerización de la agresión contra Venezuela. Pongamos el punto en la I. El 21 de marzo, así comenzó la operación Escudo Bolivariano para sacar del territorio venezolano a grupos irregulares colombianos dedicados al narcotráfico. El grupo subversivo, al margen de la ley, se ha tomado las atribuciones dentro de nuestro pueblo, queriendo ocupar nuestro territorio. La verdad es que existe un grupo narcotráfico aquí, y nosotros no podemos permitir en Venezuela que seamos una Colombia. Hasta el presente se han dado 9 bajas de estos grupos terroristas y lamentablemente hemos sufrido la pérdida de 8 compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como también 34 heridos. 2.219 kilómetros fronterizos comparten Venezuela y Colombia a través del estado Apure. La frontera venezolana, ubicada en el municipio Urdaneta, limítrofe con el municipio Arauquita, ubicado en el departamento del Cauca, Colombia, la población de La Victoria ha sido víctima de las secuelas del conflicto armado de su país vecino. Nosotros no sabemos con quién limitamos. Oficialmente allí hay una república, la República de Colombia, y
las instituciones, pero el control efectivo del territorio con el cual limita a Venezuela a veces es de un grupo paramilitar, de un grupo guerrillero, de un grupo criminal, en ocasiones muy escasas, de las fuerzas de seguridad de Colombia. Que son actividades propias de los narcos, su actitud, su movilidad, su forma, su estilo, pero que eso tiene un impacto negativo en la población, porque reclutan a los jóvenes, se los llevan para los sembradíos, los llevan para los laboratorios, los convierten en narcos, promueven el sicariato, alineado al paramilitarismo, es decir. ¿Cómo comenzó todo? Días antes de la operación Escudo Bolivariano, la población fue amenazada por estos grupos irregulares colombianos para que abandonaran sus casas, muchas aún vacías, y salieran del territorio venezolano. Una práctica típica de terror en Colombia. Los mensajes corrían como pólvora por los grupos WhatsApp que crearon para esta operación y otras redes sociales, infundiendo miedo, diciendo que debían salvar sus vidas porque el ejército venezolano venía a masacrar al pueblo y a saquear. La población de La Victoria tiene 1.800 familias y casi el 80% se desplazó hacia el Arauca colombiano, donde tenían todo preparado para recibirlos. ¿Casualidad? La respuesta es no. El ataque por parte de grupos armados irregulares a un destacamento de la Fuerza Armada venezolana no solo se ejecutó a través de las armas. Las redes sociales y los medios de comunicación aprovecharon los enfrentamientos para sembrar una campaña de terror en la población venezolana que, víctima del pánico, huyó hacia la frontera colombiana. Hay necesidades, hay requerimientos, hay mucho dolor, hay muchos venezolanos que lamentablemente lo han perdido todo en cuestión de horas y que han tenido que salir huyendo del río hacia el territorio colombiano. Vamos a estar todo el día de hoy en este recorrido por Arauquita con los testimonios, con los venezolanos que lamentablemente han vivido este momento tan difícil y donde se evidencia esto que está aquí, que en Venezuela, en la zona de la Apure, hay una guerra entre mafias por el control del narcotráfico. El ministro de la Defensa de Colombia, Diego Molano, se movilizó al municipio de Arauquita con el fin de instalar un puesto de mando unificado para atender a los campamentos venezolanos instalados en ese municipio fronterizo. Ya estamos acompañando a la misión de verificación internacional con representantes de Alemania, Brasil, Canadá, Francia y Reino Unido para evaluar la situación humanitaria y apoyar a los migrantes. Rumbo a Arauquita para acompañar a la Cancillería de Colombia y a representantes diplomáticos de Estados Unidos, ACNUR, la ONU y representantes de la OEA para revisar la situación humanitaria por hechos violentos desencadenados al otro lado de la frontera. Estamos hoy en Arauquita, los hemos visto desde el primer día de esta crisis humanitaria que se presenta, la violencia y los actos violentos, inclusive por la vulneración de derechos humanos que se presentaron en Venezuela, que tienen hoy a más de 5.800 compatriotas venezolanos y colombianos aquí en Colombia. Un hecho insólito en ese país que vive una verdadera crisis de desplazados como consecuencia de la ausencia de políticas estatales para el cuidado y protección de la población de grupos armados. Y nosotros lo que hicimos fue adelantarnos. Esta operación lo que hizo fue hacer un corte de lo que potencialmente podía ocurrir, que lo venimos advirtiendo, se lo dije a Iván Duque la vez pasada. No se te ocurra, no se te vuelen los tapones de pretender venir a incursionar en Venezuela con cualquier fuerza de cualquier naturaleza. El Instituto de Estudios para la Paz, INDEPAZ, de Colombia, publicó un informe donde registró un aumento de 15.000 desplazados en 65 eventos masivos en el primer trimestre de este 2021. Un aumento en la tendencia al compararlos con el total del año 2020, donde se registró 106 movilizaciones masivas. El instituto alertó que, si continúan las movilizaciones con la misma continuidad de estos primeros 3 meses del 2021, se prevé a finales de este año más de 150 eventos masivos y
y un número superior a los 60.000 desplazados. Desde el gobierno venezolano denuncian que en la forma en que se manejó la situación por parte de los medios de comunicación y el gobierno colombiano hace pensar que los enfrentamientos habían sido premeditados. Los resultados de las investigaciones de la inteligencia venezolana dan cuenta que detrás de estos enfrentamientos existe el apoyo del gobierno de Colombia y Estados Unidos a estos grupos armados irregulares. Que hubo una campaña de miedo, de que a ustedes, estoy seguro, porque estoy aquí hace días ya, alguien generó un rumor diciendo váyanse porque viene el ejército y los va a matar. Entonces, sí, es verdad. Bueno, eso es lo que le estoy diciendo. Las redes sociales, entonces, se prestaron para mucho. ¿Y eso por qué se prestaron? Porque habían 3 grupos de WhatsApp en la historia, que se Urdaneta Activa, que se Urdaneta Informa, que se Urdaneta esto. Claro, había gente dedicada a eso. Y como ustedes dicen, la gente por miedo. Claro. Plomo y más plomo, viejo. Muertos, están sacando muertos de abajo, de los lados de Santerro y de la villa Santerro, sacando muertos, chavo. Hay una fuente, llama marico, que también está en un camión cargado de coñazo de gente muerta y los botaron ahí al piso, marico. Bastante. En las redes, lo que sucedió fue a través de las redes sociales. Hubieron casos donde formaron alguna serie de comentarios por las redes sociales queriendo atemorizar a la gente, donde se decía, están llevando a la gente, están haciendo esto. Y cuando llegaban las autoridades allá no había nadie. Era una gran mentira. Eso sucedió. Pero eso era lo que querían y eso no era dirigido. ¿Y de dónde salían los mensajes? Del otro lado. De Colombia, ¿de dónde venían los mensajes? Para seguir atacando a Venezuela. Entonces, ellos construyen esta narrativa de que Venezuela viola los derechos humanos, de que la Fuerza Armada está atropellando a la población y está expulsando a venezolanos de su territorio. En ningún momento se está expulsando a venezolanos de su territorio. Al contrario, la Fuerza Armada está ejerciendo soberanía. Está ratificando que esto es Venezuela. No pasaron 2 días y comenzaron los actos terroristas quirúrgicos. Con el pueblo vacío por el terror infundido y las tropas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegadas, avanzando para liberar el territorio, un atentado con bomba destruyó esta infraestructura del CENIAT, el organismo recaudador de impuestos de Venezuela. Así quedó. Justo al frente está un puesto de la Guardia Nacional. Simultáneamente atacaron el sistema eléctrico, batallones y minaron la ruta por donde pasaron las fuerzas especiales y la población civil que es utilizada como escudo humano. El gobierno de Venezuela pidió a la Organización de las Naciones Unidas para que sirva como mediador para establecer un canal de comunicación permanente con su par colombiano. Le hacemos, en esta carta le hacemos un respetuoso llamado al secretario de las Naciones Unidas para que interponga sus buenos oficios ante el gobierno de la República de Colombia a fin de tratar estos importantes asuntos binacionales, así como para establecer un canal de comunicación directa y permanente entre las autoridades competentes para resolver todos los asuntos relacionados con las fronteras y para lograr que ambas naciones convivan efectivamente en paz como buenos vecinos, tal como lo establece la Carta de las Naciones Unidas. También solicitó al organismo internacional ayuda técnica para desminar zonas sembradas con minas antipersona por parte de grupos armados irregulares colombianos en territorio venezolano. Cuando las guerras en Centroamérica, bueno, sin embargo, las tecnologías cambian, hay nuevos aportes, nuevos protocolos y queremos que esta institución que se dedica a ello y que los gobiernos financiamos, pues puedan darle a nuestra Fuerza Armada la asesoría pertinente para desminar por completo, para que ningún muchacho venezolano que esté jugando al fútbol o un campesino que esté con su producción trasladándola de un sitio a otro, le explote una de esas minas que ustedes están viendo allí, o un vehículo con
con personas o con un servicio público o militar le explote una de esas minas y fallezca, muera o quede sin piernas. Una práctica común en Colombia, el segundo país del mundo en usarlas, luego de Afganistán, con saldos lamentables. Según datos de la Cruz Roja colombiana, en el 2020 se registraron 389 víctimas de estos artefactos de guerra, la cifra más alta en los últimos 4 años. En el 2021 van 104 víctimas. La población de La Victoria está en alerta y también denunció que días antes de la operación militar para expulsar a los grupos irregulares colombianos explotaron 2 artefactos. Jamás se había visto esto en Venezuela. Días antes de la operación ya habían sucedido algunos casos para abajo, para Santa Rosa, como en 2 ocasiones, donde se explotó un artefacto de lo que estaban colocando ahí, y eso le llamó la atención al pueblo, y por eso fue que empezó el pueblo, ya empezó a poner denuncias. En diciembre de 2019, China reportó los primeros casos de un nuevo virus que afectaba a su población. Seguidamente el virus se propagó por varios países de Asia y Europa, lo que llevó a que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declarara oficialmente una pandemia mundial. Este nuevo coronavirus, conocido como COVID-19, se sumó así al grupo de enfermedades que han afectado la salud mundial, como la peste negra, la viruela, la gripe de 1918 y más recientemente la influenza A, H1N1. Los países han tomado las medidas necesarias para combatir esta afección y actualmente están vacunando a su población. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. La geopolítica latinoamericana expuesta a través de los diarios. Cada día observa lo que la prensa tiene que decir desde Enclave Mediática. Lunes a viernes. Solo por Telesur. La señal de Telesur se traslada a la pantalla de tu dispositivo móvil desde la plataforma de WhatsApp. Añade a tus contactos el número más 54 9 381 203 2682 o escanea nuestro código QR. Con enviar hola, recibirás un mensaje con nuestro menú de opciones. Escoge la que sea de tu preferencia y mantente informado sobre los acontecimientos más recientes. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Grupo irregular colombiano se está enfrentando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué ahora y en este momento deciden atacar a los militares venezolanos que están defendiendo el territorio según manda la Constitución? Un hecho que jamás había ocurrido de esta magnitud. Grupos colombianos en una supuesta lucha de lo que consideran su espacio. Cualquier grupo, sea su tendencia ideológica, política, su naturaleza u origen,
Cualquier grupo, repito, vuelvo y digo, insisto en esto, cualquier grupo que venga a intentar posarse en este suelo patrio recibirá la respuesta contundente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Llámese como se llame, escúchese bien, llámese como se llame, llámese como lo llaman en Colombia. Es su problema, es su guerra, es su conflicto. Nosotros nos mantenemos al margen, pero para acá no venga. Alias Arturo. Su verdadero nombre, Jorge Eliezer Jiménez Martínez. Tras firmar los acuerdos de paz en 2017, se movilizó hasta la ciudad de Apure en Venezuela, desde donde planifica y coordina todo tipo de acciones terroristas contra la estructura del Estado venezolano y la fuerza pública, entre ellas cobros extorsivos, reclutamiento forzado y trabajo de masas. Fabián Guevara Carrascal, alias Ferley, es señalado por el Estado venezolano de ser el responsable de las muertes de efectivos militares venezolanos en la frontera con Colombia. El actual disidente de las extintas FARC-EP es el encargado de manejar las finanzas, cobro de vacunas, secuestro, citaciones dentro del territorio venezolano. Basta mirar que tan solo este río, el Arauca, separa las dos naciones para darse cuenta que la frontera es porosa y permeable hasta aquí. Incluso se escucha el vallenato. Desde Colombia han creado la narrativa que Venezuela protege a la guerrilla y ahora la disidencia de las FARC. Las investigaciones de inteligencia conducen a la continuación de los otros intentos de incursión por vías no convencionales desde territorio colombiano. Hagamos un pequeño repaso. Año 2018, magnicidio frustrado con drones. Los mercenarios se entrenaron en Chinacota, Colombia. Año 2019, ingreso de la supuesta ayuda humanitaria también por Colombia, norte de Santander. Año 2020, operación Gedeón. Mercenarios entrenados igualmente en Colombia intentaron entrar por las costas venezolanas y ahora escaló la agresión con estos grupos irregulares colombianos que responden al narcotráfico y dicen que están defendiendo su territorio, es decir, Venezuela. ¿Cómo se traduce esta aberración? Usan la fachada de estos grupos para decir que Venezuela, que el gobierno bolivariano es cómplice y que acoge a estos grupos. No, eso es una gran mentira. Ahora a mí me llama la atención una cosa del gobierno colombiano. El gobierno colombiano sale atacando y asociando al gobierno revolucionario con otro grupo al que se autodenomina la Segunda Marquetalia. Entonces sale atacando eso y asociándolos con el gobierno revolucionario. Pero ¿qué cosa? No tocan a este grupo que nosotros estamos enfrentando, a este denominado 10º Frente, que no es otra cosa que un cartel de drogas. Es la continuidad de la estrategia. La operación Gedeón, que hay que estudiarla de manera integral, podemos decir nosotros, que es una continuidad de este plan de agresión hacia Venezuela. La Fuerza Armada sigue liberando el territorio de estos grupos irregulares colombianos. La población civil está retornando de Colombia, que no controla su territorio, ni hay contención para detener a estos grupos que están en Venezuela y que poco a poco se han ido replegando. También poco a poco se normaliza la situación. La gente va y viene. Es la dinámica fronteriza que se está retomando. Poco a poco, los comercios del pueblo La Victoria en el estado Apure, por donde inició la operación militar Escudo Bolivariano para expulsar de la zona a los irregulares colombianos, están abriendo. Orando mucho a Dios, misericordia por la situación, que sean tomando el control. También están retornando de Arauquita, Colombia, las familias que fueron víctimas de una brutal campaña por las redes sociales que les generó miedo y terror. Pero hay temas que resolver. El reclutamiento de menores de edad. Y puramente lo que hacen es llevarse en puros menores de edad, puros niños. Eso es lo que la tropa de ellos ahorita, de toda la población que tiene, son muchos menores de edad. La mayoría son puros niños. De 14, 12, 13 años. Son los que se llevan. Casi la mayoría de la población de los niños aquí están allá. Porque los engañan, le dicen ven para que ustedes nos van a colaborar, y nosotros por eso le vamos a pagar. Entonces hay personas que se van a ilusionar al pago que le van a dar y a la final cuando ya ellos tratan de salir no lo dejan salir, sino que lo dejan internos allá. Ha llegado a los límites, pues.
donde ahorita en estos momentos minas dentro del territorio, y lo otro es la población, lo que se había venido generando, que es lo que tiene que ver el captura de los muchachos del pueblo que se lo están capturando, muchachos menores de edad, niñas menores de edad de 14, 13 años. Toda esa situación ha venido influyendo mucho dentro del pueblo. El reclutamiento lleva a que ya los padres se empiezan a sentir inseguros dentro de la misma situación y se genera una preocupación del pueblo, ¿verdad? El camino conduce al municipio Urdaneta del estado Apure, frontera con Colombia, epicentro de la operación militar para expulsar de Venezuela a los grupos irregulares colombianos narcotraficantes. Los fiscales y defensores de derechos humanos van al lugar a reseñar lo que ocurre. La alcabala indica que ya estamos entrando a territorio ya controlado por el Estado. Llegamos al batallón 923 de Caribe Sucre, centro de las operaciones. El Ministerio Público y la Defensoría deben investigar e indagar sobre los hechos. Donde aquí muy decidido, donde tenemos fuerzas especiales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se ha abocado a devolver la paz y el territorio al pueblo. Está instalado aquí, canchas deportivas, canchas de obstáculos, campamentos para 80 personas, áreas minadas. No habían transcurrido 20 minutos y fiscales y defensores presenciaron un ataque contra el comando. Todos al suelo. Desde el día 1 de la operación y durante una semana el asedio de los grupos irregulares colombianos fue constante, pero también la respuesta contundente de la Fuerza Armada. La misión es expulsarlos de Venezuela y continuar desmantelando los campamentos. En uno de ellos, entre otras cosas, se consiguieron cilindros de gas, la materia prima para hacer los morteros y las minas antipersonas, canchas de entrenamiento, polígono, laboratorios de procesamiento de droga, logística, insumos médicos y alimentos. 9 narcoterroristas fueron neutralizados, 37 detenidos y la operación militar sigue en pleno desarrollo y reforzado. Venezuela se enfrenta a una escalada de la agresión desde Colombia con apoyo de Estados Unidos, que sigue usando la estrategia de la tercerización de la guerra no convencional, ahora con la incursión de estos grupos irregulares colombianos que tratan de tomar el territorio. Mientras sigue en pleno desarrollo la operación Escudo Bolivariano para ir liberando las zonas que han querido ser usadas para el narcotráfico y de esta manera alimentar la tesis de Venezuela como un estado fallido. Y detrás, la intervención. La población sigue retornando poco a poco y con ella la normalidad. La meta final es la paz. Pusimos el punto en la I. San Vicente y las Granadinas pasan por un momento difícil. La erupción del volcán La Soufrière ha puesto a la isla en alerta máxima y obligado a su evacuación. Telesur se une a las muestras de solidaridad con el pueblo sanvicentino, informando todo lo referente a este suceso. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Ahora
podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo listo para comenzar las informaciones? Les saluda Edson Sánchez. Vamos de inmediato a repasar los titulares de esta jornada. En Estados Unidos, autoridades decretaron toque de queda y estado de emergencia en Minneapolis tras protestas que exigen justicia para el joven afroamericano Daunte Wright, asesinado